estuvo. Con los chicos En estuvimos viendo algunos ejercicios. Estuvimos viendo algunos ejercicios de circunferencia y estuvimos viendo cómo representar la circunferencia. Ya, Entonces les puse un problema más o menos complejo y, y no sé si usted quiere que veamos algún ejercicio parecido. ya, por favor. Aunque igual yo voy subiendo las grabaciones para que las vaya revisando también. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿se alcanza a ver o no? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, esa. Esa se llama ecuación de la circunferencia. Ecuación principal, donde aparecen diferentes términos. Tenemos términos con x cuadrado, términos con x, términos con y cuadrado, términos con y, números. Entonces, para poder entender la circunferencia, nosotros tenemos que tratar de transformarla y dejarla de una forma particular. ¿Cuál es esa forma? Factorizar las x para que quede al cuadrado, factorizar las y para que queden al cuadrado, y al otro lado nos va a quedar un número. Entonces, si usted revisa los libros, aquí le aparece x menos h, y menos k. Porque cuando usted logre factorizar, esos números que aparecen ahí, el h y el k, van a representar los puntitos del centro de la circunferencia. Y además, este número que está aquí va a representar el radio al cuadrado. Entonces, factorizar x, factorizar y. Para eso usamos una técnica que se llama completar el cuadrado. Voy a hacer un zoom primero y solamente vamos a ver la x. Tenemos x cuadrado más 6x. Entonces a esta expresión le falta algo para que sea un binomio al cuadrado. Le falta un tercer término. ¿Se acuerda de la fórmula? ¿Sí? El primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces siempre el término central, vale decir el término que tiene la letra, que no está elevado a 2, este numerito que está aquí nos va a dar la indicación. Porque este término central es de la forma el doble del primero, que en este caso es 1, una x por el segundo. Y el segundo es el que desconocemos. Entonces, para este caso, ¿cuánto valdría el término que no conocemos? 3. 3, 3. ¿cierto? 3. 3. Entonces, x cuadrado, por lo tanto aquí tiene que aparecer el segundo al cuadrado. Tenemos que agregarle un 9. Una cosa es que reconozcamos cuál es el término que falta, pero recuerde que a la fórmula le agregamos el término al cuadrado. Entonces, si nosotros le agregamos un 9, ahora esta expresión se puede factorizar y queda en la forma x más 3 al cuadrado. ¿Se entendió eso? Sí. Ok, entonces estamos listos para factorizar la x. Tenemos x cuadrado más 6x más 9. Fíjese que agrega un 9. Por lo tanto, al otro lado de la igualdad también tenemos que agregar un 9. Y de esa forma la ecuación se mantiene en equilibrio. Porque no puedo agregar algo gratis a un lado nomás. No, se agrega a los dos lados porque es una ecuación. Veamos ahora el y. Y cuadrado más 12y. ¿Cuánto le faltará para hacer un binomio al cuadrado? Entonces, siguiendo la lógica, el del medio es de la forma 2 por lo tanto, dividiendo en 2, sacamos el valor del otro número. Claro. Entonces el otro número vale 6. Pero como tiene que ser al cuadrado, lo que tenemos que agregarle es un 36.
Aquí nos vamos a aprovechar porque aquí aparece un 10, ¿cierto? Sí, Entonces, como aparece un 10, le voy a sumar 26 solamente. 26 y tengo que sumarle 26 acá. Eso es porque aparecía el 10. sí, O la otra opción es sumar directamente 36 a ambos lados, pero después el 10 habría que pasarlo restando y ocurre exactamente lo mismo. claro. Entonces, ahí va a ser un tema de cómo usted juega con los números. Lo importante es que si nos aparece un número ahí, lo podamos pasar para el otro lado y agregar lo que le falte a cada uno para completar el cuadrado. O como lo hice acá, me aprovecho de ese número y le sumo lo que falte, ¿ya? Sí, Lo importante es entiendo. que no se pierda el equilibrio de la balanza. Y con eso, ahora estamos listos para factorizar. El primer factor nos quedaría, dijimos, x más 3 al cuadrado. Aquí falta un más, ¿cierto? Ahí está la primera factorización. La segunda sería y más 6 al cuadrado. Y al otro lado, como le sumé el 9 para generar uno y le sumé el 26 para generar el otro, al final me dio 35. Correcto. ¿Ya? Entonces, me faltó poquito para que me diera exacto. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que este es un círculo que en el plano cartesiano está ubicado, tenemos que leer siempre al revés. Recuerde cuando hacíamos las tablitas de valores y buscamos los puntos críticos. Entonces, ¿cuál es el punto crítico del X? El menos 3. Por lo tanto, en el menos 3 y para el Y, el punto crítico es el menos 6. En el menos 6, más abajo, ¿cierto? Ahí va a estar el centro del círculo. Y el radio no es 35, ¿ya? El número que queda al otro lado representa el radio al cuadrado. O sea, si queremos sacar cuánto vale el radio, tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ese número que está ahí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 35? 5 y, no sé, no sé. 5,9 más o menos, ¿cierto? Ya, Pero sí, queda expresado como raíz de 35. ya. Porque fíjese que la raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces la raíz cuadrada de 35 que está al ladito del 6, po, 5,9 más o menos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí, lo entiendo. ¿Sabía hacerlo? Eh, Voy a ser sincero, he visto muy poco la materia, entonces, pero toda esta operatoria, así como la plantea, la parte algebraica la entiendo perfectamente. Ya. No, si aquí yo no lo voy a cuestionar si es que ha estudiado o no. De hecho, Sí, para mí no, sí. mejor que no lo supiera y que ahora lo haya entendido. Entonces, Sí, si me y permite, la profesora pasó varias, no sé dónde lo dejé, profe, pasó varias fórmulas cuando empezó a ver la materia. Entonces dio primero ese día en clase hicimos una pequeña guía, pasó varios ejercicios, nos dio un tiempo. Entonces ¿ya? independiente que haya comprendido más o menos la materia, me fijé que una de las dificultades que había, o que se me generó a mí, era que había que reconocer rápidamente como por qué lado se iba uno, por qué tipo de ecuación, a dónde miraba. Porque cuando pasó la materia dio varias fórmulas, en estos momentos no las encuentro. Dio varias fórmulas de, Ah, de pero la que ahí, circunferencia. ya, una fórmula que pasó fue los productos notables. Ujú. De ahí le vamos a echar un vistazo. Mire, Ya, fíjese, le estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? sí, sí, Fíjese que aquí abajo escribí la ecuación, tal cual como apareció en el ejercicio. Entonces, si yo le doy Enter, ahí está el círculo, igual como lo dibujé. claro. Fíjese que el centro está en el menos 3, menos 6, y dijimos que el radio era casi 6. 2, 4, 6, y le faltó poquito para el 6. ¿Ve que no alcanza a tocar el eje? Raíz Ahí de está. 36. Entonces, raíz de 35. Esos números que no son exactos, déjenlo siempre de esa Expresado. forma, raíz de. Ya, Sí. Y ahí, ¿cuál es el típico error? Que a veces colocan el número. Dicen, el radio es 35. No, hay que acordarse que cuando lo que queda al otro lado es de la forma radio cuadrado.
Esa es la fórmula general. Si usted revisa la grabación de la semana pasada, con los chiquillos estaba explicando un ejercicio y me fui en la bola, y no me di cuenta porque lo inventé. Entonces no me di cuenta que en realidad lo que les puse no fue un círculo, sino que había sido una elipse, que es como un huevo. Ah, Pero lo importante es la idea. ¿Por qué le quise hacer ese ejercicio? Porque un caso más complejo sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos 4x cuadrado eh, más 36x más 4y cuadrado más 12y. Mire lo que voy a colocar ahora. Más k, no voy a usar otra letra mejor, porque la k la acabo de explicar que era como una coordenada del centro. Más la letra t es igual a 0. Entonces yo quiero preguntarle a usted cuál debe ser el valor de k, o sea, de t, perdón, para que el círculo tenga radio 5. Eso sería una pregunta, sería como la pregunta letra B. Y la pregunta letra A sería, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Entonces, este ejercicio gana dos niveles de dificultad. Por un lado, tenemos que el x y el y cuadrados ahora aparecen con números. Y por otro lado, tenemos que aparece este valor t, que es un valor desconocido. Pero simplemente es ver cuánto es lo que falta para completar el número. Si nos piden un radio 5, significa que al otro lado tiene que sumar 25, ¿cierto? claro, sí. Entonces, ahora vamos a factorizar las x. Para factorizar las x, voy a hacer aquí un sum. Tenemos 4x cuadrado más 36, x, y faltaría algo. Bueno, un caso un poco más difícil es que esto aparezca desordenado, pero ahí usted las x primero, las y después. Entonces, ¿cuál sería el término que falta ahora? 9. ¿9? ¿Por qué? El doble del primero por el segundo. Claro. Entonces, ahí viene el tema, que ahora, aparte de dividir en 2, hay que dividir en el número que acompaña al x también, Claro, ¿cierto? Entonces, aquí el número es 2 porque es al cuadrado. al Entonces, cuadrado, por eso 2 por 2 son 4, y 4 por 9, 36. Entonces, tenemos que agregarle 9. 81, ¿cierto? O sea, claro, claro, 81. Porque el número es 9. El número es 9, Entonces, claro, para la la factorización. factorización, En ese correcto. estaba pensando yo. Entonces, 36x más 81, voy a pasar el t, entonces quedaría menos t. Como le agregué 81 aquí, también le agrego 81 al otro lado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el y. Entonces, ¿cuál es el número que tengo que agregarle al y? O sea, ¿cuál es el número que tengo que agregar a ambos lados para que tenga una buena factorización? El No el número, sino que cuánto tengo que sumarle a ambos lados. 3, 9. 9. Usted tenía la idea porque encontró el b, pero ahí están los detalles. Usted el número que encuentra tiene que recordar que es al cuadrado lo que le suma a ambos lados. Entonces con eso, la factorización del primero sería el 2x más 9
al cuadrado. La factorización del segundo sería 2i más 3 al cuadrado. Y el número sería 90 menos t. Entonces, primera respuesta. ¿Cuál es el centro del círculo? Esperemos que me Ah, resulte bien. ya, estoy pasando el link. Menos T, un momento, 2x menos. Ya, y Entonces, esto, cuénteme. no, no, disculpe, síganos. Para encontrar entonces la coordenada del centro, tenemos que despejar lo que está aquí en el paréntesis. Eso, hacerlo igual a 0 y descubrir cuál es el valor de x. Entonces, si esto lo hacemos igual a 0, el 9 que está positivo lo cambiamos y quedaría negativo, y el 2 que está multiplicando lo cambiamos y quedaría dividiendo. Entonces la coordenada x del centro sería menos 9 dividido en 2. ¿Se entendió eso? No, no sé, no. ¿Entendió delante? Es que Sí, delante se acuerda que era x, menos, x más 3. sí, Entonces correcto. para encontrar el punto, usted lo hace igual a 0. Ve cuál es el punto crítico. Entonces aquí también, pues, el 2x más 9 Ah, ya, ya, el punto crítico, ya. lo hace Sí, sí, igual a sí, 0. sí, Es sí, sí. que en teoría no se llama tanto así como punto crítico, pero es como para que usted tenga la idea. Lo igual a 0, entonces el 9 cambia de signo y el 2 también. Y ahí le quedó menos 9 partido en 2. Correcto. 9 medios, que eso es 4,5. Y ahora el punto crítico del y sería menos 3 dividido en 2. Sí, Ahí está. ahí está. Y la segunda respuesta, para que este círculo tenga radio 5, el valor de t debería ser un número que 90 menos ese número me dé 25. Y eso es 65. 65, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para la segunda respuesta, t debería valer 65. Entonces ahora, espero que me resulte esta cosa. Vamos a escribir esta ecuación. 4x cuadrado más 36x más 4y cuadrado más 12y es igual. Dijimos que va a tener radio 5, entonces aquí es un 25 el que aparece. Y aquí apareció el circulito, que dijimos que su punto estaba, la coordenada x era 4,5 negativo, o sea aquí, y que el y era menos 1,5 por aquí, aproximadamente por ahí. Y que el radio es 5. Entonces, si tomamos la distancia, aquí, ¿dónde está? Aquí está. Distancia 5,23. Es que me faltó, el radio no está en el centro-centro. Pero ahí, esa es la idea. ¿Qué más? Dio un poquito Consulta. más. Dio 5,23, ¿no es cierto? Es que eso fue error mío, porque como me da con fracciones, no pude ubicar el punto exactamente en el centro. ¿Ya? Ese no es problema Ya, del cálculo. ya. Tendría que poner aquí, tendría que poner un puntito, por ejemplo, el mismo punto A, y cambiarle y colocarle justo las coordenadas. Dijimos que era menos 4,5
y que la otra coordenada era menos 1,5. Y tengo que colocarlo con punto, se me ha olvidado. Menos 4,5 menos 1,5. Ahí sí. Va. Ah, pero que se me movió la ecuación. Ve que aquí la ecuación me dice 28,7. Sí. Va. Detalles. Más consultas. ¿Encontró la parte del formulario o del Que sí. trabajo que hicieron con la profe? Así que prefiero, profe, que cualquier indicación que me vaya dando, voy a ordenarme después con mis apuntes para incorporarlo. Así que cualquier ejercicio que me quiera plantear, para mí está bien. Sí, porque no. Tiene que ser al revés la estrategia. ¿Eh? Usted Sí, tiene que venir sí, con las dudas y usted se me las dudas. Mire, sí. aquí está la parte de la profe. ¿Se le está compartiendo la pantalla? Sí. Ve, aquí está la fórmula de circunferencia. Un x cuadrado, un y cuadrado, algo con x, algo con y un número. Entonces, esto no lo encuentres difícil porque en realidad esta es la ¿La explicación encontró matemática. el aula virtual? ¿La encontró? ¿Perdón? Esta información la encontró porque yo me metí acá y no traté de buscar las clases y veo hasta la clase del 29 de abril. Es que es la última guía que aparece. Es un PDF que dice algo así como... Ay, no me Apuntes de acuerdo. clase 1 y 2 de Sí, abril. Ya, ya. tuvo que haber sido 1 y 2 de mayo. A lo mejor se equivocó en la fecha. Y ahí 1 y estoy 2 de trabajando. abril al 6 de mayo, sí. 2 de Y ahí abril al estoy 6 viendo. de mayo, claro. En la página 53 estoy viendo. Entonces, todo esto que aparece aquí es lo que nosotros vimos con números. Solo que con letras es más difícil de entender. Pero si usted se da cuenta, aquí está la fórmula del centro y la fórmula del radio. Es como si se los quisiera aprender de memoria. Pero no es necesario. Lo importante aquí es la técnica para, para completar cuadrado. Ok. Entonces, ahora cuando ve que usted le tiene que agregar, cuando yo le digo agréguele a ambos lados la cantidad para formar el binomio al cuadrado, entonces, dependiendo del número f que pueda estar ahí, dependiendo del número solito, puede ser que eso nos quede negativo. Entonces, ahí es lo que aparece aquí, que dice la circunferencia podría ser imaginaria. Porque si el radio, lo que nos queda al otro lado, nos queda un número negativo, se dice que la circunferencia es imaginaria nomás. Y si es imaginaria, no se grafica. ¿Ya? Ah, ¿Se ya. entendió eso? Ya, aquí hay algunos ejercicios. Mire, dice, hallar la ecuación general de la circunferencia si el centro es menos 2,3 y el radio es 4. Ese ya podríamos ser capaces de hacerlo mentalmente. ¿Cómo lo plantearía? Tendría que ser como el proceso al revés. ¿Cuál sería la factorización que está con el x?
cuál sería la factorización que va con el i. ¿Me entiende la pregunta o no? Sí, sí, sí. Sí, la Ya, entonces, factorización del X sería eh, completo así con el cuadrado todo, o el X más con 2 el igual 0. paréntesis, Ya, el X más paréntesis 2, sí, X más x más 2 2, igual a, ¿cierto? sí, Eso. Ahí quiero que, justamente por eso le preguntaba, recuerde que como es el punto crítico y nosotros le cambiamos el signo, entonces cuando nos dan la coordenada, usted no le puede colocar x menos 2 ahí, po, en la fórmula, sino que siempre es con el signo contrario. En este caso, como claro. la coordenada x es menos 2, entonces la factorización sería x más 2. Y la factorización de y sería y Menos menos 3 3. al cuadrado. Y al otro lado, ¿qué habría? Todavía está compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Para que Sí, yo. eh, Al otro lado porque habría dice un que 16, un 16, exacto. ¿sí? Porque nos dice que el radio es 4. Claro. Entonces, lo podemos presentar así, o, dependiendo de lo que nos piden, lo podemos presentar en la forma principal, que sería desarrollar esto y dejar la forma x cuadrado, x, y cuadrado y número igual 0. Entonces, voy a presentarlo de las dos formas. Esta expresión sería x cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y ahora ordenamos. Y nos quedaría x cuadrado más 4x más y cuadrado menos 6y. Estos dos suman 9, 10, 11, 12, 13. Suman 13. Entonces al cambiarlos van a restar 13. Y 16 menos 13, 3. 3. Esta es una forma de presentar, esta es otra forma de presentarla. Ok. Número 2. Dice hallar el centro y el radio de la circunferencia. Ya, aquí lo complicado sería que nos van a tocar fracciones. Porque yo en el ejemplo le puse un número 4 que es facilito multiplicar 2 por 2. Sí. Pero lo importante es la lógica. Ya tenemos que el término es x cuadrado más y cuadrado menos 3x más 5y menos 14 igual 0. Encontrar centro y radio. Entonces, factorizamos las x. Tenemos x cuadrado menos 3x, le faltaría algo, más y cuadrado más 5y, le faltaría algo, es igual, y el 14 lo cambiamos. ¿Cuál es el segundo término para la factorización de la x? Recuerde que dijimos cuando el x estaba solito, era la mitad del central. Entonces, como el central es menos 3, la mitad sería, lo puede tomar como decimal o como fracción. De preferencia estas cosas se trabajan con fracción. Así que sería 3 medios, ¿cierto? Sí, no sé. 3 medios. Ese sería el número que iría en la factorización. Entonces, de hecho, voy a hacer el paso que viene inmediatamente. La factorización sería x menos 3 medios al cuadrado. Pero ¿cuánto es lo que tengo que sumarle aquí? Recuerde que es el término al cuadrado. Sí, 9 Entonces, cuartos. 9 cuartos. Y como hay que mantener la igualdad, al otro lado también le sumo 9 cuartos. Al y, ¿cuál es el término que le falta? La mitad de 5, que es Ujú. 2,5. Pero lo vemos como fracción,
Sí. 5 partido en 2, 5 medios. Entonces la factorización va a ser y más 5 medios. Y lo que hay que agregarle es el cuadrado de eso, o sea, 25 cuartos. Y para compensar, al otro lado también le agregamos 25 cuartos. 14 más 25 cuartos más 9 cuartos serían 29, 34 cuartos. Ujú. No nos dio exacto. Así que sumamos estas fracciones. Voy a amplificar el 14, lo voy a amplificar por 4 para poder sumarlas. Y eso nos daría 14 por 4 serían 16, 1, 56 cuartos y 34 cuartos. Eso nos daría 50, 60, 70, 80, 90 cuartos. Y aquí el y más 5 medios al cuadrado y el x menos 3 medios al cuadrado. Entonces, el centro, el centro de esta circunferencia, lo voy a entrar aquí al ladito, Disculpe, teníamos 34 cuartos. ¿Y por cuánto lo amplificó? amplifique el 14. El 14, que es 14 partido en 1, lo amplifiqué por 4 arriba y abajo. ¿Por qué? Porque ya sé que el 14 no me va a dar, el resultado no me va a dar un número exacto. No me va a dar 36, no me va a dar ninguno de esos. Entonces, lo tengo que sumar las dos fracciones y si bien yo podría haber simplificado el 34 cuartos, haberlo simplificado por 2, preferí dejarlo así porque el denominador no me va a quedar raíz, porque si no tal vez tendríamos que racionalizar. Entonces yo sé que cuando veamos el radio es la raíz cuadrada de esto, por lo tanto es la raíz cuadrada de arriba y la raíz cuadrada de abajo. Y la raíz cuadrada de abajo va a dar 2 exacto. Ya. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Ya. Entonces el centro, coordenada X, el contrario, ¿cierto? 3 medios. Coordenada Y, el contrario, menos 5 medios. Y el radio sería la raíz cuadrada de esto. Entonces voy a colocar aquí la raíz cuadrada de 90 cuartos. Por propiedades de raíces se separan y quedaría la raíz de 90 dividido en la raíz de 4, que es 2. La raíz de 90 es 9 por 10, ¿cierto? Entonces la raíz de 90 se puede descomponer como 3 la raíz de raíz de 3 raíz de 10, ¿cierto? sí. 3 raíz de 10 medios. Y ese número es bastante feo, pero esa es la respuesta. ¿Cuánto es aproximadamente eso? La raíz de 10 es 3 y un poquito más. Entonces 3 por 3, 9, aproximadamente es 4, algo. Claro. Aproximadamente es 4, algo. Yo le recomiendo que usted siempre vaya, estos ejercicios los vaya comprobando con el GeoGebra. Sí, El eso lo GeoGebra tengo. no sé si lo sabe trabajar, es súper sencillo. Entonces la ecuación original era x cuadrado. Fíjese que para colocar el cuadrado, colocamos ese corchetito que está generalmente al lado derecho de la P o al lado derecho de la ñ. Por ahí está ese corchetito. Más y cuadrado menos 3x más 5y menos 14 igual a 0. Esperemos que nos resulte. Y aquí está nuestra circunferencia. El centro nos dio 3 medios, que es 1,5. El 1,5 está aproximadamente aquí. Voy a colocar la recta x es igual a 1,5.
y la coordenada Y es menos 5 medios, que eso es menos 2,5. Y, Y es igual menos 2,5. Ahí está el centro. Y el radio 4, algo, como habíamos dicho. Si usted se da cuenta, el, el proceso no es difícil. Lo importante es tener la receta. ¿Se da cuenta que siempre usamos los mismos pasos? Agrupar las Sí, X, ver cuánto es lo que le falta, recordar que ese número que le falta, que es la mitad del término, ese número va a servir para la factorización, pero en la ecuación tenemos que agregarlo al cuadrado y compensarlo a ambos lados. Si no lo compensamos a ambos lados, se nos echa a perder. sí. Ya. La número 3, la número Mm, 3 ya hicimos un ejercicio de este tipo, así que usted ahora está capacitado para hacerlo. Fíjese que aparece el K, que es como el T que yo lo puse delante. Entonces, el término del X que le agregamos es el 4. Entonces hay que sumarle 16 a ambos lados. El término que le agregamos al Y es 5, por lo tanto le sumamos 25 a ambos lados. Y ahí ya nos queda listo el radio. Y para que el radio sea 7, significa que al otro lado tiene que sumar 49 en total. Esto no lo han visto. Porque ahí le están pidiendo que pase por un punto en particular. claro. Entonces, lo que falta ahí, nosotros para sacar la ecuación del círculo, necesitamos un centro y un radio. Entonces aquí no nos están dando el radio. Nos dan el centro, que es el menos 5, o sea, el 5, menos 2, y nos dan un punto de la circunferencia, que de modo genérico nomás para representarla, voy a colocar aquí el punto, y es el menos 1,5. ¿Ve? Entonces, nos falta el radio. Para eso, tenemos la fórmula, porque al tener dos puntos, si yo uno el centro con el punto que me están dando de la circunferencia, ahí obtengo el radio. Claro. Y para calcular el radio, esa fórmula es la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Se la sabe? No. Lo supuse. Lo que se forma ahí es como hacer Pitágoras. Entonces, la distancia entre dos puntos es, a ver, ¿se acuerda de la fórmula del teorema de Pitágoras? Sí. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Correcto. Sí. Entonces, el cateto, ¿cómo lo vamos a gestionar? Haciendo la resta entre las coordenadas x. X2 menos X1. Si usted resta X2 menos X1, en matemáticas la resta entre dos cosas significa la distancia. ¿Ya? No sé si lo había visto de esa forma, pero una aplicación de la resta es la distancia entre dos cosas. Entonces, ahí estoy encontrando la distancia de un cateto. Cateto al cuadrado más el otro cateto sería la distancia de los y, o sea, la resta. Y aquí lo importante es respetar el orden. Si yo el x2 le llamé al x de este punto, entonces voy a restar este x menos este x, el y en el mismo orden. Este y menos este y. Eso es lo importante. No a quién le llamo 1 y a quién le llamo 2. Da lo mismo. Si yo le llamo a este primero 1 y 1, x1 y 1,
o le llamo a este x1 y 1, da exactamente lo mismo, porque la resta me va a quedar o positiva o negativa, pero al cuadrado me va a quedar el mismo número, ¿ya? Lo importante no es a quién, sino que respetar el orden. Si yo estoy restando las coordenadas de este punto menos este punto, las dos de esa forma. No puedo restar s menos s en el x y después el y para el otro lado. ¿Se No, pues entendió eso? sí, estamos buscando una distancia, siempre tiene que ser una distancia positiva, no existen distancias negativas. Ya, pero que eso se soluciona con el valor, o sea, con elevar al cuadrado. Claro, Pero lo que voy yo, esto es como sacar la pendiente. ¿Se acuerda cuando sacábamos la pendiente entre dos puntos? claro, La pendiente igual da lo mismo si yo le llamo a uno primero o al otro, porque en el fondo la resta me va a quedar, al elevar al cuadrado me va a quedar igual. ¿Ya? Lo importante es que no se crucen, sino que x1 y 1, x2 y 2. Y ahí hago la operación. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado, y en este caso la hipotenusa vendría siendo la distancia. Entonces, la fórmula de la distancia entre dos puntos es justamente la que está viendo aquí. Para despejar la d, sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Entonces, en los 60 segundos que me quedan, vamos a calcular esta distancia. El radio en este caso sería la raíz cuadrada de la resta de las x. Voy a restar de aquí para allá. Sería 5 menos menos 1 al cuadrado más menos 2 menos 5 al cuadrado. Esto me queda 5 menos menos 1 es 6, 6 al cuadrado, y menos 2 menos 5 es menos 7 al cuadrado. Entonces eso sería 36 y 49, y eso da 79, 85. Entonces el radio es raíz de 85. ¿Se entendió esa idea? sí, Ya. Entonces, pero cuando queramos anotar la fórmula, recuerde que no podemos colocar raíz de 85, porque en la fórmula va r cuadrado. Entonces, para terminar, la fórmula de este círculo sería x menos 5 más al cuadrado, ¿cierto? Y más 2 al cuadrado, y ahí están las coordenadas del centro, es igual 85, que es radio cuadrado. ya. ¿Consulta? Está claro, profe. No se preocupe. Ya. Entonces lo veo en 2 semanas más. Sí, sí, de no ocurrir nada especial para la ayudantía. En vivo en 2 semanas, yo me voy a dedicar a ver el video de la próxima ayudantía. Ya pues, Bueno, profe, muchas que gracias. le vaya muy bien. Saludos, que esté bien. Éxito. Chao, chao.